Ya hablamos sobre memoria principal, ¿no? Ya vimos distintos esquemas de administración de memoria, en donde, claro, para los primeros sistemas que corrían los programas en forma estrictamente secuencial, o sea, corría uno, terminaba ese programa, corría otro, terminaba ese y seguía el siguiente. La asignación de memoria era súper simple porque simplemente era cargar al programa en el espacio de memoria que no ocupaba el sistema operativo y ejecutarlo. Por más que el programa sea chiquito, si el espacio libre, disponible, que dejaba el sistema operativo era grande, bueno, de alguna manera el sistema operativo le asignaba todo ese espacio. Y el otro espacio no podía ser ocupado por nadie porque no tenían la capacidad en los sistemas en ese momento de correr más de un programa en forma concurrente. Así que a ese tipo de administración de memoria se le llamó esquema de administración de memoria contigua y simple porque el programa se cargaba completo en memoria y en forma contigua, ¿no? Y el simple porque además era uno solo el que corría. Con la evolución de la computación, de sistemas de ejecución secuencial a sistemas de ejecución multiprogramado, claro, permitiría que varios programas estén corriendo concurrentemente. Voy a decir concurrentemente y no simultáneamente, ¿no? Porque no están corriendo exactamente a la vez. En la medida que uno tenga un solo procesador, no corren a la vez. El procesador ejecuta instrucciones de un programa, de un proceso o de otro proceso. No puede ejecutar instrucciones de los dos a la vez. Salvo que en lugar de tener un procesador, tengamos dos procesadores o tengamos un procesador multicore, donde cada core se puede ocupar de un proceso distinto, ¿sí? De un hilo de ejecución distinto. Entonces, bueno, el primer esquema que apareció era el de particiones fijas. Eso fue lo vimos hace algunas semanas atrás. Y después la evolución de particiones fijas fue particiones variables, porque las particiones variables ocupan mejor la memoria que las particiones fijas. Las particiones fijas son fijas en número y fijas en tamaño, y si tenemos 10 particiones jamás vamos a poder tener la posibilidad de ejecutar, en principio no tenemos la posibilidad de ejecutar más de 10 procesos en forma concurrente, ¿sí? Porque en cada partición se cargaría un solo programa. Con las particiones variables la cosa mejora porque las particiones se crean al momento de cargar el programa. Viene un programa que requiere 10K para poder ejecutar, listo, se le asignan 10K y ahí se carga el programa y se transforma en proceso. Y cuando se va, libera ese espacio, ¿no? Como siempre. Y si ese espacio estaba al lado de otros espacios que también quedaron libres, se transforma en un único gran espacio contiguo. Pero bueno, en todas esas situaciones, en todos esos casos, el programa tenía que estar cargado completo en memoria y en forma contigua, ¿sí? Con la aparición de la paginación, se eliminó el requerimiento de contigüidad. Básicamente, un programa se carga memoria y la memoria se divide en frames, el programa se divide en páginas y cada página va a parar un frame. Y el sistema operativo construye una estructura de datos que llamamos tabla de páginas que dice dónde está cada página, en qué frame se aloja cada página, ¿sí? Ahora, para tener paginación es necesario tener un procesador más inteligente que cuente con incorporada o no, algo que se llama una MMU, una unidad de manejo de memoria, que haga la traducción. O sea, cada que un programa trata de acceder a una página, bueno, él le hace la traducción y dice, no, esta página no está en el lugar que vos esperás, sino que está, según dice la tabla de páginas, está en frame. Y lo que hace es acceder a la dirección de memoria real, ¿sí? Física, en lugar de acceder a la dirección de memoria lógica que cree el programa. La memoria virtual es una evolución con respecto a eso. Hay muchos esquemas, hay varios, mejor dicho, esquemas de administración de memoria virtual, y una de ellas es la paginación, pero no paginación a secas como vimos antes, sino la paginación por demanda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, a ver, ¿qué me da la memoria virtual? La memoria virtual es una técnica que me crea la ilusión de que yo tengo un espacio de memoria mayor que el que realmente tengo. ¿Y cómo es eso? Bueno, usa un pedazo de disco, usa una porción, una partición de disco, un disco completo, lo que quieran, como una extensión de la memoria real. Entonces, un programa ahora puede ser más grande que la memoria real, porque bien, ocupa toda la memoria real y un pedazo de ese disco también, ¿sí? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el programa no se cargue completo, ¿sí? Y cada vez que se necesita una página que no está presente, porque mi programa viene ejecutando y de golpe sigue ejecutando y quiere acceder a otra página que no está presente en memoria. Entonces, en ese momento, el sistema operativo tiene que auxiliar a ese programa y traer la página de donde esté
y ponerla en memoria, asignarlo en la memoria, digamos, de manera dinámica. Con esto estoy diciendo que el programa, para comenzar a ejecutar, no se cargó completo en memoria. Y si los programas solamente cargan las páginas que se necesitan a medida que la van necesitando, vamos a poder tener muchos más programas cargados en memoria, que podrían ser muy grandes si se cargaron en forma completa, pero como se cargan en forma parcial, son aquellas páginas que son necesarias en cada momento, vamos a poder tener mayor número de programas cargados en memoria, ¿sí? O sea, podríamos tener un equipo que tiene la capacidad de tener, que se le da el sistema operativo y el hardware, ¿no? La capacidad de tener más procesos en memoria, y si tuviéramos muchos procesadores o mucha capacidad de cómputo, podríamos ejecutar todos a la vez, en una sola computadora en lugar de tener múltiples computadoras, ¿no? Económicamente también es mucho mejor. Bueno, así que eso es básicamente la técnica de memoria virtual. Vamos a verlo, vamos a ir avanzando y vamos a ir a los temas por ahí más importantes, ¿no? Y vamos a pasar directamente acá. Nosotros sabemos que para poder ejecutar código, para que un procesador ejecute una instrucción, ¿sí? Esa instrucción tiene que estar cargada en memoria. De hecho, estando en memoria, el procesador va y busca la instrucción, la carga en un registro de instrucciones interno al procesador y después lo ejecuta, ¿no? Después de que accede a los operandos y después finalmente termina ejecutando. O sea que para ejecutar algo es necesario que ese algo primero esté en memoria, ¿sí? Al principio ese programa estuvo en disco y se lo cargó en memoria, ahora estamos diciendo que se carga en memoria en forma parcial, pero se carga aquello que se va a ejecutar, ¿sí? Ahora, un programa puede ser muy grande. De hecho, cuando uno hace programas, hay una característica de lo que podemos llamar un programa hecho profesionalmente, cosa que fue lo que yo no hice cuando en mi primer trabajo me dijeron, pibe, no servís para nada. Se referían a eso, mi programa pinchaba por cada error, que cualquier cosa que le pasaba por al lado, pinchaba, ¿no? Leía una variable que era más grande de lo que tenía que ser, pum, pinchaba. Mi programa por ahí no me verificaba si había una división por cero, la hacía y pum, pinchaba también. ¿Sí? Por ahí no hacía control sobre en un vector y accedía a la posición número 25 del vector y el vector tenía solamente 20 posiciones. No hacía controles de rango, ¿no? Y ¡tum! Se iba al diablo también. Bueno, para que un programa que soporte errores, que soporte ese tipo de condiciones, tiene que prevenir todas las condiciones, tiene que estar codificado todo eso, todo aquello que el lenguaje de programación en sí no me da, ¿no? Y si tiene un error, en lugar de cancelar automáticamente, mi aplicación podría manejar ese error y proponer opciones, ¿no? O al usuario, o entre varias opciones posibles, decidir qué hacer, ¿no? No puede escribir en este archivo, entonces escribe en otro, no sé, lo que sea. Esa capacidad de los programas se suele llamar robustez, ¿no? Un programa es robusto cuando cumple con esas características, cuando soporta distintos tipos de errores. Ahora, si yo tengo que programar todas las posibilidades posibles, todas las posibilidades, todas las alternativas posibles de error, mi código va a ser no solo robusto, sino que va a ser más grande, ¿sí? ¿Y qué probabilidad existe de que en todo momento yo necesite acceder a esas rutinas? Y no, necesito acceder a esas rutinas cada vez que se produce un error. Entonces, la mayor parte de las veces que ejecuten no va a necesitar esa rutina, que es cargada en memoria, ¿sí? Entonces ese código no debería cargarse directamente en memoria, ¿sí? Por eso dice códigos de error, rutinas poco usuales, grandes estructuras de datos, no sé, una supermatriz que debería cargarse en memoria, pero en realidad solo una parte de esa matriz se utiliza, el resto no se utiliza. Entonces, ¿para qué tenerla cargada en memoria? ¿Sí? Entonces, lo que me brinda los programas, la memoria virtual, es que el código completo del programa no necesita estar cargado en memoria al mismo tiempo. De hecho, puede ser que al principio, vieron que un programa al principio inicializa un montón de variables, hace algo, qué sé yo, y después se puede hacer el laburo concreto para el cual fue diseñado el programa. Bueno, cuando comienza, no necesito el código que está más abajo que hace el laburo concreto. Y cuando comienza a hacer ese laburo concreto, ya nunca más vuelve a ejecutar las instrucciones que ejecutó al principio. Así que quizás no tenga que convivir todo ese código en memoria a la vez, ¿sí? Se carga solamente lo que se necesita y queda en memoria solamente el tiempo que se usa, ¿sí? Si logramos eso, dice, cada programa ocupa menos memoria mientras está ejecutando, y es lo que decíamos antes, voy a poder tener más programas ejecutando al mismo tiempo. Si tengo muchos programas con la capacidad de ejecutar, ¿sí?, en forma concurrente más que al mismo tiempo, mi procesador
es muy difícil que se quede ocioso, porque va a decir que ejecuta el programa 1, el 2, el 3, el 4, solicitan entrada, salida, se van durmiendo, y bueno, si son 10, lo más probable es que al poco tiempo todos estén haciendo una operación de entrada-salida y el procesador se quede ocioso esperando a que haya algo para ejecutar. Pero si en lugar de tener 10 programas, como puedo cargar muchos más programas en memoria y tener muchos procesos, tengo 1000, es muy difícil que el procesador se quede ocioso. Por lo tanto, tengo una mejor utilización del procesador, ¿sí? Y lo que habitualmente se llama throughput, ¿sí? También va a crecer, también va a mejorarse. El throughput es la cantidad de trabajo hecho por unidad de tiempo, que podemos medirlo así muy groseramente como la cantidad de procesos que pude ejecutar, por ejemplo, en una hora. Si yo cargué muchos programas y esos procesos ejecutaron y tuve suficiente memoria y CPU para ejecutarlos, terminaron antes de tiempo. Entonces cada vez estoy haciendo más, mi sistema tiene más throughput, ¿no? Ese es un beneficio que también trae aparejado la memoria virtual. Y por otro lado, se supone que no me afecta negativamente incrementando el tiempo de respuesta o el tiempo de duración total de los programas. ¿Sí? Epa. Bien, por otro lado, cada vez que el sistema operativo tiene que cargar un programa para transformarlo en proceso y tenerlo cargado en memoria, y necesita hacer operaciones de entrada-salida para leer esos bloques que constituyen el programa y cargarlos a memoria. Si no necesita cargar todo el programa para poder ejecutar, lee un poco nada más, ¿sí? En lugar de leer, no sé, mi programa tiene 200.000 páginas, capaz que con leer las primeras 20 ya alcanza. Y mi programa comienza a ejecutar. Y a medida que necesita otras páginas, va y se buscan esas páginas que se necesitan. Entonces, hasta incluso el arranque de los procesos va a ser más rápido, porque hay menos operaciones de entrada-salida para hacer. Ese sería como el background, la base para todo esto, ¿no? De la memoria virtual. Entonces, la memoria virtual lo que hace es separa la visión que nosotros tenemos, que es una visión lógica de la memoria, de la visión física, ¿sí? Solo la parte del programa que necesita ser cargada para ejecutar se carga memoria. El espacio de direcciones lógica puede ser muy grande, incluso más grande que el espacio de direcciones físicas. Y mi programa tiene 4 gigas, yo tengo 2,5 GB de memoria de RAM. Y lo mismo puede correr. ¿Por qué? Porque no se van a cargar los 4 gigas, se va a cargar solamente una parte de la que se necesita. ¿Sí? Que al principio la que se necesita son las páginas donde comienza mi programa a ejecutar. Y después se verá, se cargarán las páginas que se vayan necesitando a medida que ejecuta, ¿no? Bueno. Bueno, y todos los beneficios que ya mencionamos, ¿no? Permite que el espacio de direcciones sea compartido por varios procesos también. Permite la creación de múltiples procesos de una manera más eficiente, porque crear proceso es crearlo, lógicamente, dentro del sistema operativo, pero no cargar todo el programa a memoria. Aumenta el nivel de concurrencia y se hacen menos operaciones de entrada-salida. Bien, acá vamos a pasar acá donde dice, la memoria virtual puede ser implementada de distintas formas, con distintos esquemas de administración de memoria. Nosotros vamos a ver paginación por demanda, ¿sí? También hay algo que se llama segmentación por demanda, en donde los programas, en lugar de dividirse en páginas, todas del mismo tamaño, se dividen en segmentos. Y los segmentos habitualmente se corresponden con rutinas, con procedimientos, con funciones, ¿sí? Entonces cada cosa se maneja como por separado. Es como que si desarmo mi programa en programa principal, rutina 1, rutina 2, rutina 3, procedimiento, función y qué sé yo, y todo ese código se carga por separado, ¿sí? Cada uno de esos códigos constituye un segmento. Y si yo llamo a esa rutina y no está cargado en memoria, entonces en ese momento se carga. ¿Ok? Bien. No, yo tengo un programa. Acá la idea es, en esta columna es, yo tengo un programa que parece ser muy grande, ¿no? Tiene mucha, en paginación por demanda, tiene muchas páginas. Y acá tengo la memoria física. La memoria física, los programas se dividen en páginas, la memoria física se divide en frames, y cada vez que yo pongo a ejecutar un programa en un entorno de paginación, necesariamente necesito una tabla, que se suele llamar tabla de distribución de páginas o tabla de páginas, que actúa como dice acá, un mapa de memoria, ¿no? Que me dice tal página está en tal lugar, en tal frame. Y la idea acá sería que algunas páginas no están en ningún lado, ¿sí?
o mejor dicho, para simplificar, se suele buscar esta explicación, ¿no? Dijimos, tengo memoria física y voy a considerar a un espacio en disco, que acá lo llama backing store, como una extensión de la memoria, ¿sí? De hecho, cuando uno instala un sistema operativo, como Linux, por ejemplo, una de las cosas que tiene que definir es el tamaño del backing store, es el tamaño, se suele llamar área de swap en el mundo Unix y Linux, en el mundo Linux, área de swap, que es una partición del disco que uno tiene que destinar para memoria virtual. Qué sé yo, muchos servidores, bueno, ¿cuánta memoria virtual le voy a dar? Bueno, depende de qué aplicaciones yo vaya a correr en ese equipo, ¿no? De hecho, uno debería comprar los servidores, ¿sí? O dimensionar los servidores que va a utilizar en base a las aplicaciones que va a correr, ¿sí? Uno hace un análisis primero de la aplicación y después ve las características que tiene que tener el servidor. Porque analiza la aplicación y el entorno donde va a ejecutar, o sea, en el sentido de, bueno, cuántos datos vamos a guardar, cuántos usuarios se van a conectar simultáneamente, cómo son las operaciones que realiza, ¿sí? Si me compro un sistema desarrollado por un tercero, por una empresa grande, no sé, si me compro un equipo para correr SAP, si compré SAP y necesito comprar un equipo para correr SAP, ese análisis me lo hace SAP, ¿sí? La empresa, y me dice, mira, deberías comprar un servidor más o menos con estas características. Y con tanto en disco, y también en base a la memoria física que vas a tener, tenés que definir el área de almacenamiento, ¿sí? Es más o menos así. Hoy, habitualmente se sugiere en un mundo Linux unos 16 gigas, por ejemplo, de backing store, de área de swap. Entonces tenés 4 gigas de RAM y por la duda tenés 16 gigas de backing store. Y tenés 16 gigas de RAM y te dicen, bueno, también 16 gigas de backing store, ¿no? Como diciendo que es un valor interesante como área de paginación o área de almacenamiento. Para simplificar, como decíamos, podemos ver el backing store como una extensión de memoria y que cuando decimos quiero poner en ejecución un programa, que tiene V páginas, todas esas páginas al principio estarían cargadas en el backing store. Es como que primero se hace una carga en el backing store, ¿sí? Y después se deciden cuáles son las páginas que van a ir a parar memoria. Entonces, la tabla de páginas, memory map, cada entrada de estas va a decir dónde se encuentra esa página, si se encuentra en memoria o si se encuentra en el backing store, ¿sí? Eso es por razones de simplicidad en la aplicación, ¿no? En general, si, no sé, la página 0 tiene código, instrucciones, y no se copia el backing store. Porque ¿para qué reservarle un lugar acá si al momento que mi programa necesita acceder a esa página, el sistema operativo puede ir y tranquilamente traerla del programa ejecutable, ¿sí? Que está en el file system? Traer esa página, el pedazo que corresponde a la página 0. Pero bueno, acá podemos suponer que está ocupando espacio en el backing store, ¿no? Bien. Bueno, esto es más o menos lo mismo que veníamos hablando. Un programa internamente está dividido en varias secciones, en muchas, pero acá se muestra la forma más simple de verlo. Hay una parte que tiene código, otra parte que tiene datos globales, hay un área de heap, de donde se gestiona la memoria en forma dinámica, y hay un área de stack en donde guarda las direcciones de retorno, ¿no? O los parámetros, o las variables locales, y los parámetros de retorno. Y que bueno, todos, eso, ambas, el heap crece hacia arriba, y el stack crece hacia abajo. Bueno, y la idea es que no se solapen, ¿no? Si un programa que viene ejecutando le pide al sistema operativo, che, quiero crear un proceso hijo, se supone que la memoria esta se duplica, ¿no? Y que los dos procesos al principio son copias iguales de memoria. Bien. Si fuera así, bueno, por otro lado, puede ser que un pedazo de mi programa, no sé, mi programa, usa una biblioteca de funciones, ¿sí? Que está incorporada, que podría estar como incorporada a este programa, ¿no? Y que ocupa, no sé, X cantidad de páginas. Y en otro programa puede estar usando la misma biblioteca de funciones. Entonces, en lugar de cargar esas páginas, esa biblioteca de funciones 2 veces a memoria, se carga una sola. Y se puede tener entonces
claro, esa memoria, esa librería que es compartida, en realidad se puede cargar solo una vez en memoria. Sí, lo interesante sería hacer acá que la tabla de distribución de páginas de cada uno de esos programas, esas páginas compartidas apunten a los mismos frames. ¿Sí? Y entonces de esa forma se logra tener páginas compartidas, o en este caso, páginas compartidas que forman parte de una biblioteca compartida. Bueno, paginación por demanda. Dice, podría traer el proceso entero a la memoria en el momento de carga, o traer una página en memoria solo cuando se necesite. Claramente en paginación por demanda se prefiere la segunda opción, ¿no? Que tiene ventajas. Se hacen menos operaciones de entrada-salida, no se trae lo que no se necesita, está bueno eso. Consume menos memoria porque se carga un poco. El tiempo de respuesta, el inicio del proceso, digamos, es mucho más rápido. Y si ocupo menos memoria, más programas en ejecución y por lo tanto también más usuarios conectados. ¿Sí? La paginación por demanda funciona de la misma manera que funciona la paginación, con algunos agregados, por supuesto, ¿sí? Que le facilitan este tema de la demanda, pero soporta la posibilidad de no tener la página cargada en memoria y al momento de necesitarla cargarla, o al momento de no necesitarla, descargarla, borrarla de la memoria y dejarla solo en el área en esta área del backing store, también llamado área de paging, también llamado área de swap. ¿Sí? Bueno, y dice, es similar a la paginación de demanda con swapping. No es la mejor palabra para utilizar, yo prefiero usar, la palabra swapping significa intercambio. ¿Sí? Y cuando uno habla de swapping, el término es bien apropiado para situaciones en donde un programa está en memoria y por ello necesito cargar otro y no hay suficiente lugar en memoria. Y ese programa que está cargado en memoria está ocioso, está esperando que termine una operación de entrada-salida, por ejemplo, en teclado. Entonces el sistema operativo lo que puede hacer, en ese caso, es sacarlo de la memoria y copiarlo a disco. ¿Sí? Eso se llama swap out. Yo dejé mi aplicación corriendo, es más, me está pidiendo un dato y yo me fui, voy a volver en 5 minutos porque me fui a comprar, no sé, algo acá a la vuelta. O sea, durante 5 minutos mi programa va a estar detenido ahí esperando que yo ingrese algo. El sistema operativo detecta eso y si hay falta de memoria para cargar un nuevo programa, decide sacar mi programa de memoria y copiarlo a disco. Mientras tanto, mientras yo no vuelva y no ingrese el dato que me está pidiendo. Así que hace un swap out del proceso, de mi proceso, y cuando yo vuelva a ingreso un dato va a ser un swap in, lo va a volver a poner en memoria. Quizás haya memoria suficiente disponible y lo cargue sin dramas, o quizás tenga que seleccionar a otro proceso que también está ocioso para copiarlo al disco y hacerme lugar en memoria para mí. A eso se llama operación de swap. Cuando hablamos de paginación, como no se saca a todo el proceso, sino se saca solamente a las páginas que no se están ocupando, la operación se suele llamar page out, paging en lugar de swapping, paging. Page out, si es que se saca una página, page in si se incorpora a la página. ¿Ok? Digo para usar una terminología por ahí un poquito más apropiada. Bueno, entonces, si la página se supone que una página se necesita cuando mi programa hace referencia a esa página. ¿Sí? Si hace referencia a esa página, tiene que averiguar en qué frame se encuentra. Para lo cual, la tabla de páginas ahora tiene más información. ¿Sí? Como acá. Acá básicamente dice dónde está, pero el decir dónde está significa que diga el número de frame o que acá no diga el número de frame. ¿Sí? Que acá diga de que la página no está en memoria. Entonces hay un bit adicional que se agrega, una marca, un flag, una bandera. ¿Sí? Podría ser un byte, pero habitualmente en este tipo de cosas se utiliza la menor memoria posible. Entonces sería un bit que con un 0 o un 1 indique si la página está presente en memoria o no. Si está presente, todo bien. Si no está presente, ¿sí? Está mal y o al menos no está presente y hay que ir a buscarla a disco, ¿no? Entonces, lo que tendríamos en ese caso es como si fuera, si no está presente en memoria, entonces hay que traerlo a la memoria. Puede ser que la referencia a la página
sea una referencia a una página no válida. Supongamos que mi programa va ejecutando y en un momento dado una instrucción dice hay que acceder a la página B+1. O sea, una página que cae fuera de su espacio de direcciones. ¿Sí? Por lo tanto, ni siquiera está fuera de la tabla de páginas. ¿Sí? O sea, una referencia que está fuera de rango. ¿Sí? Entonces, esa es una referencia inválida. Está mal. Quizás en mi programa tengo un puntero que quiere hacer, a través de un puntero quiero hacer un dato, pero el puntero tiene basura, no fue inicializado, no sé qué pasó, así que está apuntando a cualquier lugar. Entonces, si está apuntando a cualquier lugar ese puntero y quiere acceder, se considera que es una referencia inválida. ¿Sí? El sistema debería detectar eso, por hardware, lo detecta, y generar una interrupción. Cuando el sistema operativo se entera de eso, directamente aborta el programa, lo cancela, ¿sí? Lo mata. ¿Ok? Esa sería la idea. O sea, si una página se necesita, porque no está en memoria, si está en memoria se la usa, si no está en memoria se la carga. Y si la referencia no es una página que no está en memoria, sino es una referencia inválida, se aborta el programa. ¿Sí? Un sistema de paginación por demanda está, digamos, también auxiliado por algunos procesos propios del sistema operativo, como por ejemplo uno que se suele llamar el swapper o lazy swapper. ¿Sí? Dice, este se encarga de hacer un swap de la página a memoria, también, a menos de que sea necesario, ¿no? Entonces, periódicamente el swapper se encarga de, justamente, este, sacar de memoria, ¿sí? O traer a memoria aquellas páginas que se necesitan. Y es lazy, es perezoso porque solo lo hace bajo demanda. Al swapper, como dijimos antes, swapper habla mucho de la actividad de swapping. ¿Sí? En paginación se suele hablar más de un proceso parecido, pero que saca y pone páginas, que se llama pager. ¿Sí? El pager. Por eso dice acá, el swapper que trabaja con páginas es un pager. Bueno, y acá tenemos, ¿sí? Cuando perdón, ah, sí, ahí está. Acá tenemos un programa, si se necesita sacar de la memoria, bueno, se hace una operación de swap out, porque se sacó todo el programa, pero si se saca solo una página se llama page out. Y lo mismo para un programa que está ahora cargado en el backend store, que está afuera, que está grabado en disco, que se necesita cargar a memoria. Bueno, si es todo el proceso se llama swap in, y si es solo un conjunto de páginas o una página se llama page in. Bien, vamos a mirar esto directamente. Entonces, las tablas de páginas recuerdan que la MMU lo que hacía era recorría la tabla de páginas, calculaba, dada la dirección lógica, calculaba el número de páginas. Usaba ese número de páginas para acceder a la tabla de páginas. ¿Sí? Usaba ese número como un subíndice de esta tabla, en donde el primer subíndice es 0, el siguiente 1 y así siguiendo, ¿no? Entonces, con ese subíndice averiguaba el número de frame. ¿Sí? Bueno, cuando se trabaja con paginación por demanda, a esta tabla de páginas se le agrega al menos un bit adicional que indica si esa referencia, si ese número de frame es válido o no. Si acá dice 10, ¿sí? Y dice y este bit está, digamos, en 1, significa que la referencia es válida y la MMU traduce de dirección lógica a dirección física sin inconvenientes. Pero si este bit de validez o invalidez dice I, entonces significa que lo que está acá, porque algo está escrito siempre en la memoria, es basura, no sirve, porque la referencia es inválida, esa página no está cargada en memoria. ¿Sí? En esos casos, cuando trata de hacer la traducción y se encuentra con que la página a la cual quiere hacer referencia no está en memoria, porque no está anotada en la tabla de páginas como una referencia válida, se genera una interrupción. Como siempre, las interrupciones son capturadas por el sistema operativo y el sistema operativo se entera qué pasó. ¿Está bien? Si lo que falló fue la traducción, porque la página no estaba en memoria, se dice que se produjo un page fall o una falla de página. Y el responsable de resolver un page fall es el sistema operativo. ¿Sí? Acá tenemos por ahí un ejemplo mayor.
donde tenemos un programa que tiene múltiples páginas. Acá los programas no se llaman ABC, sino se llaman, las páginas se llaman A, B, C, D, qué sé yo. Acá tenemos la tabla de páginas que dice que algunas páginas están cargadas en memoria y otras no. ¿Sí? La primera, la tercera y, bueno, esta, la quinta, ¿no? No, sería la sexta. Esas sí están cargadas en memoria. Acá se nota A, C, F. Y las referencias son válidas. ¿Sí? Sin embargo, todo el resto es inválido. Son páginas que no se cargaron. Yo puedo suponer que mi programa, previo a cargarse en memoria, primero se cargó al backend store. Por eso acá tengo todas las páginas. Si te hace referencia a cualquiera de esas páginas cargadas en memoria, mi programa funciona sin ningún tipo de problema. Si hace referencia, por ejemplo, a la página 1 o a la página 3, al hacer la traducción y encontrar el bit de validez o invalidez en cero, ¿sí? Se genera una interrupción, se genera un page fault. Y la responsabilidad del sistema operativo es solucionar ese page fault. Si lo que falta es, no sé, la página D, la número, la que está en la posición 3, digamos, la número, sí, la 3, la D, el sistema operativo va a tener que ir a buscar al backend store y cargarlo en algún lugar de la memoria. Y una vez que termine de hacer eso, va a tener que modificar la tabla de páginas diciendo, che, esta página ahora está presente y está en tal frame. ¿Sí? Por lo tanto, la referencia dejó de ser inválida para ser válida. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos para manejar un payphone. Si existe una referencia a la página, la primera referencia a esa página va a generar una interrupción, un trap que va a capturar el sistema operativo. ¿Sí? Fíjense, esto es como más extremo, si se quiere. Estamos suponiendo que mi programa comienza, podríamos considerar que mi programa comienza sin ninguna página en memoria. ¿Sí? Entonces, trata de acceder a la primera página y ya esa primera página le doy payphone. Entonces, ahí labura el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, el sistema operativo dice, busca en otra tabla para decidir. Básicamente quiere saber por qué se produjo el payphone. Porque es una referencia a una página inexistente, ¿sí? Que no forma parte del programa, porque superé la frontera de la página más alta posible de mi programa, o simplemente es una referencia a una página que no está presente en memoria. ¿Sí? Si es una referencia inválida, no hay nada que hacer, mi programa tiene que cancelar porque es un acceso ilegal a la memoria. Si lo que sucede es que la página no está en memoria, bueno, el sistema operativo se tiene que encargar de cargar la página, para lo cual debería encontrar un espacio libre. Como la memoria está dividida en frames, necesitamos tener un frame libre. O sea, el sistema operativo es responsable de saber qué frames están ocupados y qué frames están libres. Y en la estructura de datos que describe los frames libres, seleccionar uno para decir, acá en este frame voy a cargar la página. A continuación, bueno, acá estamos simplificando, ¿no? Estamos suponiendo que necesita un frame libre y lo obtiene. Pero si la memoria estuviera totalmente ocupada, tengo una complicación adicional, ¿no? No está totalmente ocupada, es lo que por eso encuentro un frame libre en el punto 3, y en el punto 4 lo que hace el sistema operativo es cargar la página, ¿sí? Ir a buscarlo al backend store, al disco, y cargar la página a ese frame libre. ¿Sí? Hacer un swap de la página dentro del frame vía una operación de disco scheduleada. ¿Sí? Básicamente va a haber un proceso que se encarga de hacer operaciones de entrada-salida de páginas y le va a decir, che, haceme la operación de entrada-salida. El sistema operativo le va a pedir eso. Y el sistema operativo después se va a hacer otra cosa. Mientras tanto, ese proceso se va a encargar de hacer la operación de entrada-salida. ¿Sí? Hablar con la controladora para ir a buscar el bloque que él necesita, traerlo al bloque, y una vez que termina, genera una interrupción porque ya leyó ya terminó la operación. ¿Sí? Y eso le va a avisar al sistema operativo de que la página ya está cargada. Cuando la página esté cargada, bueno, el sistema operativo es responsable de ajustar la información que está en las tablas. Resetear, dice la tabla, para indicar que ahora la página está en memoria. O sea, ese bit que hablamos de validez, pasarlo a 1, pasarlo a... Bueno, acá lo marca como si fuera verdadero en B corta. ¿Sí? Como que es válida la referencia. Y después lo que tiene que hacer es restartear la instrucción que causó el payphone. No sé si eso le suena raro. Debería sonarle raro porque cuando en alguna materia anterior le enseñaron sobre arquitectura del computador, le dijeron, seguramente le dijeron,
que un programa tiene un ciclo para ejecutar un procesador tiene un ciclo para ejecutar instrucciones, en donde toma el program counter y accede a la instrucción, la levanta de la memoria al procesador, analiza, a un registro de instrucciones, ¿no? La analiza, determina qué instrucción es, o sea, la decodifica a la instrucción. En base a eso le dice si necesita operandos o no, si necesita va y busca los operandos. ¿Sí? Supongamos que sean 2 operandos, entonces hace 2 accesos a memoria para buscar los operandos. Y finalmente ejecuta. ¿Sí? La cuarta fase, digamos, de esto sería la ejecución de la instrucción. Cuando ejecuta la instrucción, termina la ejecución de la instrucción, pase lo que pase, digamos, después verifica si hay interrupciones pendientes. ¿Ok? O sea, la idea es, o lo que habitualmente se dice, por razones de para simplificar la cosa, es que si la instrucción puede llegar en cualquier momento, pero recién es como atendida o vista o analizada después de que termina la ejecución. O sea, instruction fetch, instruction decode, operand fetch, execution, y después se vira si hay instrucciones. Si no hay instrucciones, se repite el proceso, y si hay instrucciones, se atiende la interrupción. Y otra vez representa buscar la instrucción y repetir el ciclo, ¿no? Pero ahora ya atendiendo la interrupción. Va atendiendo la interrupción. Bueno, acá no pasa eso. Acá es mi programa, mi procesador, mejor dicho, va y busca la instrucción a una página y la encuentra, supongamos. La decodifica, perfecto. Y después va y busca los operandos. Y cuando busca el operando, como parte de, como la tercera etapa de la ejecución de instrucción, el operando no está. La instrucción sí está en memoria, pero el operando no. ¿Sí? Quiero sumar A más B, y A está en otra página y no lo encuentra. No está presente en la página. Le dio un payfault no al buscar la instrucción, sino al buscar el operando. Y bueno, se genera una interrupción por falta de página. Se interrumpió la instrucción en el medio del ciclo de ejecución de una instrucción. ¿Sí? Cosa que en teoría no podía suceder. Bueno, sí, sucede en paginación. ¿Sí? Por eso, cuando se cargue la página, en algún momento posterior se va a cargar la página, el sistema operativo le tiene que transferir el control a este programa que fue interrumpido por falta de página, y la instrucción tiene que comenzar de nuevo. Tiene que volver a buscar la instrucción, tiene que volver a decodificarla y tiene que volver a buscar el operando. Y se supone que ahora cuando busque ese primer operando, dijimos, no sé, porque estamos sumando A más B, cuando busque A, ahora sí lo va a encontrar en memoria. ¿Ok? Es más, puede ser que ahora tenga que buscar otro operando que sea B y busque el operando B y no lo encuentre. Entonces nuevamente caemos en el mismo ciclo, no está lo que estamos buscando. ¿Sí? Se genera una interrupción por falta de página, hay que buscar la página y después restartear, rearrancar la instrucción desde el punto inicial, digamos, desde el instruction fetch en adelante. ¿Se entiende esto, no? Bueno, estos son los pasos para manejar el Pay4 como estábamos viendo recién, ¿no? Básicamente se trata de hacer una referencia a una página, la página no está presente, se genera una interrupción, la captura del Profe, sistema operativo. disculpe, Sí, si no entendí lo anterior, estos son pasos para cuando una página esté fallando. claro, eso se llama Pay4, cuando Ah, el sistema, viste que en paginación trata de traducir la dirección lógica a dirección física. Para claro, eso usa una tabla de páginas. Ahora la tabla de páginas está extendida teniendo un bit adicional, una marca adicional, un flag, claro. que indica si esa página está presente o no en memoria. Ah, Si mi programa trata de ejecutar o acceder a una página que no está en memoria, como en este caso el punto 1, que dice hacer referencia a una página, y en la tabla de páginas dice que no está en memoria, porque aparece una I ahí, ¿sí? sí. Entonces se genera una interrupción, la captura del sistema operativo, y el sistema operativo es el responsable de resolver ese problema. ¿Sí? ¿Cómo Ah, hace? Busca la página en el backend store, por un lado. Encuentra un frame libre en memoria, y lo que hace es carga esa página al frame libre. Dice, ya está solucionado el problema, ahora tengo que actualizar en la tabla de páginas que la página dejó de estar inválida para ser válida, dejó de estar ausente para estar presente. Por claro. lo tanto, en el paso 6 dice, a futuro, cuando le dé control de nuevo al proceso, que sufrió este page fault, ese proceso arranca la instrucción desde el mismo punto
desde el comienzo de la instrucción, restartea la instrucción. Ah, Y se claro, supone como que la reinicia. claro, se supone que la instrucción, exactamente, y se supone que la segunda vez que trata de hacer la traducción la encuentra. ¿Sí? Claro. Ya lo encuentra como válida y sigue funcionando sin inconvenientes. Ah, Ahora, si se accede a otra página y pasa lo mismo, bueno, este ciclo se repite. claro, ¿Sí? Como dije, estamos simplificando la cosa porque estamos suponiendo de que se produce un payfall, el sistema operativo lo busca en disco y claro. encuentra una página libre en memoria y un frame libre en memoria y carga la página ahí. ¿Sí? Claro. Pero puede darse el Acá de la caso, física y claro, después dice que en que la la... memoria esté totalmente ocupada. Entonces Claro, tiene que buscar algún método como para lo mismo obtener un frame libre, porque si no lo obtiene, mi programa nunca va a poder ejecutar. claro. Bien. Profe, una Dice, pregunta. ¿Esto está relacionado con coherencia de caché? no, no. Porque el caché, bueno, un procesador tiene varios cachés en realidad, ¿no? Pero bueno, tenés un caché, y tenés varios procesadores y cada uno tiene su propio caché. Entonces, lo importante es que sean coherentes, ¿no? Que no tengan información distinta para un determinado bloque de datos. No, esto es la página en sí. Claro, claro. Sí, igual yo hacía referencia más que nada al tema de que cuando no lo encuentra en la caché va a la memoria y lo busca, después lo carga en la caché y ahí sí el procesador. Ok. Sí, claro. El procesador, a, a ver, un procesador prefiere toda la vida, digamos, funciona mejor si los datos que buscan están en algún registro del procesador. Si el dato que necesita. Si va a sumar A más B, que en lugar de estar en memoria, están en el registro 1 y el registro 2 del procesador, esa suma es rapidísima. Claro, es ¿Sí? directo. Porque, claro, es directo, está en el procesador. Si tiene que ir a buscarlo a memoria, lleva un ciclo de memoria y lleva su tiempo, algunos milisegundos, digamos, ¿no? Pero, menos de milisegundos en realidad. Pero, para eso se agrega la memoria caché, que mal traducido, pero se llama, en México se traducía así hace muchos años, se llama antememoria. Es una memoria más rápida que la memoria principal, más lenta que los registros del procesador, pero que actúa como caché, o sea, cada vez que accede a un dato, primero lo busca en la memoria caché y si no lo encuentra, lo busca en disco. Y lo que hace es, lo trae lo busca en memoria principal. Lo trae en memoria principal y se deja una copia en la memoria caché, de tal manera que la siguiente vez que quiera acceder, lo lógico sería que lo encuentre en la memoria caché y por lo tanto acceda mucho más rápido. Claro, ¿Sí? y en parte usa también un algoritmo para mantener los datos que más se usan. Claro. Entonces, ese es un caché que en algún momento se va a llenar, ¿no? Sí, Si mi programa accede, se va a llenar. Y puede darse el caso que cuando yo quiera acceder a a una nueva instrucción, digamos, a un nuevo lugar de memoria, lo quiera cachear y el caché le diga no hay más lugar. ¿Sí? Entonces tiene que seleccionar un espacio para liberar. Eso mismo nos pasa en la memoria principal. Eso mismo estaría pasando acá. Quiero cargar una página y no hay en memoria frames libres. Como si fuera que la caché se llenó. Acá se llenó la memoria principal. Y los algoritmos que se utilizan para resolver este problema son los mismos que se utilizan en la memoria caché. perfecto. Son los mismos algoritmos que se utilizan para el caso de un motor de base de datos que tiene en memoria un montón de bloques de datos cargados y que en algún momento se llena. ¿Sí? Que en el caso de una base de datos se le suele llamar Database Buffer Caché. O el mismo problema que se presenta en un caché a nivel de sistema operativo donde guarda los bloques de todos los archivos que estuvo leyendo y escribiendo. ¿Sí? Lo guarda siempre en esa memoria caché, lo guarda siempre en esa antememoria, como dicen. O también se traducía como amortiguador. Amortiguador en el sentido de que cuando quiera acceder, lo accede rápido en esa memoria y no tiene que acceder al disco, por ejemplo, para buscar el dato. O no tiene que acceder, en este caso, a la memoria principal, porque lo tiene en esa memoria caché, ¿no? Sí, pero bueno, en todos esos, que ese espacio, ese buffer, ese caché se llena, hay que, en algún momento, para obtener un espacio libre, por ejemplo, acá, es necesario sacrificar a uno. Es decir, hay uno que está siendo ocupado, bueno, el diablo, fuera. Libero ese espacio para poder cargar lo que necesito en este momento. Y los algoritmos que se utilizan para seleccionar ese espacio, para seleccionar en este caso el frame, la página que hay que sacar, o el pedazo de caché que hay que sacar, en este caso se llama
seleccionar la página víctima. La víctima es la que va a ser desalojada de la memoria. O de caché o de lo que corresponda, ¿no? Sí. En ese sentido es lo mismo. Está bien lo que decís. Sí. Perfecto. Gracias. Está bueno que se estudie sistemas operativos porque después lo demás no lo estudias, pero funciona igual. Bueno. Sí, ¿alguien me iba a hacer una consulta? No, me había llamado la atención de que habías dicho que los registros pueden estar en el procesador, ¿no? No, O sea, el procesador tiene un montón de registros internos. claro, Sí. pero esos están, o sea, cuando accedes a un archivo, primero accedes a la memoria caché antes que a la memoria principal. Esos registros están en la memoria caché. No, esos registros están dentro del procesador. Un procesador tiene un conjunto de registros predefinidos, digamos, ¿no? Ah, No mirá. sé, en un procesador No, no Intel acordaba de eso. y tienen un nombre. No sé, en un procesador Intel tenés los registros A, B, C, D, así, ese es el nombre que tienen. ¿Sí? Habitualmente se llaman AX, BX, CX, ese es el nombre del registro. Y como el registro, yo te estoy hablando de procesadores Intel y viejos, ¿no? El registro tiene, ponerle 16 bits, o sea, 2 bytes, ¿sí? A veces lo puedes trabajar a ese registro como si fueran dos registros. Entonces, a la parte alta se llama AH y a la parte baja AL. ¿Sí? O sea, es como, si voy a decir quiero cargar un número, pero ese número va entre 0 y 255, puedo trabajar con la mitad del registro en lugar de trabajar con todo, ¿ves? Cosas así. Sí, pero un procesador tiene registros. Y esos registros tienen un sentido, tienen como se dice, tienen un fin. ¿Sí? Hay un registro, que es el registro de próxima instrucción. Bueno, ese solamente te marca cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Hay un registro que apunta a lo que se suele llamar stack pointer. ¿A dónde apunta? A dónde está el stack. Y si haces una operación con respecto al stack, ese registro se modifica. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, dice, el caso extremo es que se arranca el proceso sin páginas en memoria. ¿Sí? Se crea la tabla de proceso de un proceso y no se le dice ni dónde está en memoria porque efectivamente no está en memoria. Cuando se trata de ejecutar la primera instrucción, se produce un payfault y en ese momento carga esa página. Y a medida que se van necesitando las otras páginas, se cargan esas páginas también. A eso podemos llamar, como dice acá, paginación por demanda pura, porque efectivamente no cargó nada de antemano y todo se cargó porque se necesitó en algún momento. ¿Sí? Bien, yo había dicho recién de que cuando, no sé, mi programa va a buscar por el registro de próxima instrucción la siguiente instrucción y se da cuenta que esa instrucción está en una página que no está cargada, se genera un payfault. Entonces se carga la página y se restartea la instrucción. Después se busca la instrucción, se la encuentra, se decodifica la instrucción, eso no requiere un acceso a memoria, y después se buscan los operandos. Al buscar los operandos puede ser que se busque un operando que esté en otra página y esa página no esté presente, o sea, se produce otro payfault. ¿Sí? Se carga esa página a memoria, la que tenía el operando, y después comienza la nueva instrucción. Se busca la instrucción, en una página se la encuentra, se busca el primer operando, se busca en una página, se la encuentra, se busca el segundo operando, no está presente en memoria porque está en una página ausente. Entonces se vuelve a cargar. Lo que quiero decir es que una única instrucción puede generar múltiples payfaults. Y ahora te la complico mucho más. Imagínate que mi sistema está súper cargado en memoria, súper, ¿sí? Lanzamos tantos procesos que está reventada la memoria, está totalmente ocupada, y tu proceso busca la instrucción, no la encuentra. Bueno, payfault, la gestiona, se carga. Eso ya es una demora, digamos, ¿no? Porque tiene que acceder a disco, tiene que traerlo del backing store, todo un lío. Después comienza de nuevo y se encuentra con que el primer operando no está. Bueno, entonces no está en memoria, va y la carga eso. Después busca el segundo operando y tampoco está, entonces va y la carga. ¿Sí? Se supone que la próxima vez sería como la vencida, ¿no? Va y busca la instrucción y la encuentra. Pero como el sistema le está pasando esto mismo a todos o a muchísimos programas, puede darse el caso que le hayan sacado de memoria, ¿sí? Por algún algoritmo que decide eso, una página que es la primera página la que contiene la instrucción. Entonces ya tiene las 3 páginas, por ejemplo, que necesita, y ahora va y busca la página para ejecutar la instrucción. Y resulta que ya se la sacaron. Entonces otra vez vuelve a tener
un payfault que el sistema operativo tiene que solucionar, ¿no? ¿Se entiende? Es como que mi programa quiere ejecutar una instrucción y tiene un montón de dificultades para avanzar porque constantemente le están faltando páginas. ¿Sí? O sea, una misma instrucción puede generar múltiples payfaults. Y se considere que el fetch y el decode de una instrucción que agrega dos números que están en memoria y almacena el resultado de nuevo en memoria. ¿Sí? Entonces, cada una de estas referencias a memoria, tanto para buscar la instrucción como para buscar los operandos, pueden generar payfaults. Incluso cuando ejecuta, como tratando de ejecutar, quiere depositar el dato en un lugar de memoria, tampoco puede ser que no esté presente. ¿Sí? Bueno, acá dice que, bueno, es una expresión un poquito rara, porque dice que el dolor decrece o el problema, digamos, disminuye, debido a lo que se llama la localidad de referencia. ¿Sí? Que después vamos a ver qué es, pero básicamente lo que significa la localidad, a ver si tenemos un gráfico por acá. Sí, había uno, pero no lo encuentro ahora. Algo. Estoy yendo muy lejos. Acá. Este es un gráfico, debe ser de la década del 60, más o menos. ¿Sí? Fíjense, ahí están como los números de página. ¿Sí? Esas son las páginas de un programa. ¿Sí? Y el eje de las X sería el tiempo de ejecución. Y esas rayitas significan, esas manchitas negras que están, significa que esas instrucciones que están en esa página se ejecutaron en ese momento, en el tiempo. ¿Sí? Fíjense cómo se distribuyen estas manchas. No están en todas las páginas a la vez, están en algunas. ¿Sí? Entonces, si miramos la primera partecita, ¿sí? Esta primera parte, encontramos que hay referencias a un conjunto de páginas. Sería bueno que esas páginas a las cuales se hace referencia estén cargadas. Pero, por ejemplo, la página 28, o la 27, no sé, creo que esos son los números, estas no son necesarias al principio. ¿Sí? De hecho, también parece que al principio la 20 y la 21, o no sé qué, cómo se numerará acá, tampoco son necesarias. Pero más adelante sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que se suele decir es que un programa ejecuta en determinado momento sobre un conjunto de páginas. Y a eso se llama la localidad. Está ejecutando en estas localidades, en estos lugares. Pasa el tiempo y pasa a ejecutar código que está en otras páginas. Entonces, lo importante es que el programa, la administración de memoria, acompañe a lo que se llama la localidad de cada programa. Que si cambia, mi programa empieza a ejecutar otras rutinas, que están en otras páginas, se carguen esas páginas y que se pueda deshacer de aquellas otras que no necesita más. ¿Sí? O sea, el principio de localidad es el que hace de que las páginas que se necesiten estén cargadas en memoria. Y las páginas que no se necesiten desaparezcan de la memoria. Para poder tener paginación por demanda es necesario tener soporte de hardware. O sea, la MMU tiene que ser inteligente, ¿no? Tiene que manejar, por supuesto, una tabla de páginas, pero tiene que saber manejar también ese bit de validez o invalidez. ¿Sí? Tiene que haber una memoria secundaria, que se suele llamar dispositivo de swap, espacio de swap, área de paging. Y además el hardware tiene que tener la capacidad de hacer un restart de una instrucción. O sea, si es interrumpido por la mitad, la próxima vez que ejecute, restartea la instrucción desde el cero, desde el principio. Bien. Bueno, esto es... dice, considere que tenemos una instrucción que puede acceder a varias direcciones o posiciones diferentes de memoria, diría, ¿no? Por ejemplo, una instrucción que toma un vector, supongamos que este sea un vector o una matriz, y esta sería, y esta también. Esta es la matriz original, la que está acá abajo, y hay que moverlo a otro lugar de memoria de forma completa. ¿Sí? Entonces, byte a byte hay que ir moviendo y supongamos que tenemos una instrucción que hace ese movimiento. Hay instrucciones en lo que llamamos arquitecturas CISC, las arquitecturas que tienen un set de instrucciones complejos, o sea, un set de instrucciones a nivel código máquina, digamos, que hacen muchas cosas a la vez, como por ejemplo copiar, con una sola instrucción a nivel assembler, copiar un string de un lugar a otro. Entonces,
esa string copy, si se quiere, esa instrucción, recibe como parámetro. El primer argumento sería la dirección de origen, el segundo argumento la dirección de destino y el tercer argumento la cantidad de bytes que constituyen esa cadena a mover. ¿Sí? Hay algunas arquitecturas que se llaman arquitecturas SYS que tienen instrucciones complejas de esa característica, que mueven muchísimos datos en una única instrucción. Y es una instrucción compleja. Entonces, ahí se puede encontrar con que al buscar la instrucción se puede generar una interrupción. Al buscar el primer operando también se puede generar una interrupción. Al buscar el segundo operando también una interrupción. Pero lo peor es que cuando está ejecutando a su vez, puede ser que el primer vector, el vector de origen, esté entre dos páginas. Entonces va copiando la primera parte y de golpe tiene que pasar a la siguiente página porque se suele decir que el vector ese, el string ese conjunto de bytes, de sucesión de bytes, está a caballo de dos páginas. ¿Sí? Está en la frontera, al final de una y al comienzo de la otra. Entonces, en ese caso se generan dos interrupciones. Porque no encontró la primera parte, pero después cuando sí la cargó y ejecutó, no encuentra la segunda parte que está en la otra página. Y lo mismo puede pasar con el destino. Entonces, bueno, en una arquitectura de ese tipo, por cada instrucción, es una pregunta que se suele hacer en los parciales, ¿no? Al menos en viejas instituciones. ¿Cuántas interrupciones, cuántos pagefall puede generar una instrucción con esta característica? Y le describen esta característica que yo decía, ¿no? Que es arquitectura así, con una instrucción que mueve muchos datos, en donde los datos pueden estar entre dos páginas. Entonces, bueno, la respuesta es 6, ¿no? 6. Y lo peor, claro, y lo peor que te puede pasar es que cuando resolviste, digamos, la última interrupción y tratás de buscar la instrucción de nuevo, ya no está presente la instrucción en memoria. Bien. Bueno, el sistema tiene que mantener una lista de frames libres. ¿Sí? O sea, se produce el payfor y el sistema sabe que tiene que gestionar una página, traerla del disco a la memoria y cargarla en un frame libre. Por lo tanto, tiene que tener una estructura de datos que refleje el estado de los frames. ¿Sí? Entonces, como dice acá, la mayoría de los sistemas operativos mantiene una lista de frames libres. Dice, mirá, el frame 7, el 97, el 15, el 126, el 75 están libres. ¿Sí? Bueno, acá voy a mencionar algo que por ahí se va de contexto, pero que explica esto, ¿no? Que es los sistemas de computación, en general, desde hace ya bastante tiempo, como parte de la evolución de la tecnología informática, ¿no? Pero hace mucho tiempo ya, están clasificados según el nivel de seguridad que ofrecen, ¿sí? Los sistemas de computación en general. Particularmente, los sistemas operativos tienen distintos niveles de seguridad. ¿Okay? Los niveles de seguridad fueron definidos originalmente por el Departamento de Defensa americano. ¿Sí? El Departamento de Defensa americano establece un montón de estándares. Esos estándares están documentados, digamos, están en libros, así se suele decir. Debe estar en PDF hoy. Directamente. Y dicen, bueno, cuáles son los niveles de seguridad que tiene un sistema operativo y cuáles son las condiciones para cumplir con ese nivel, para estar en un determinado nivel. ¿Sí? El sistema operativo más seguro es de nivel A1, el que le sigue es A2, el tercero es B1, después viene B2, C1, C2, D1, D2 y así siguiendo. ¿Sí? Todo eso está reflejado en un libro que se llama el Orange Book. ¿Sí? El Orange Book, o sea, el libro naranja del Departamento de Defensa americano, describe esto. ¿Sí? Bueno, es importante para las empresas de sistemas conocer esto, porque al momento que el gobierno americano, sobre todo, ¿sí? Y otros también, que adoptaron los mismos criterios, deciden comprar un sistema operativo, un hardware con un sistema operativo, establecen cuál es el mínimo nivel de seguridad que van a comprar. ¿Está bien? El mínimo nivel permitido. Y el mínimo nivel permitido es nivel C2. ¿Está bien? C2.
O sea, si es C1 mucho mejor, si es B1, B1, B2 o A1, A2 mucho mejor. ¿Sí? Muchos de los sistemas C2, agregándole software adicional al sistema operativo, se pueden transformar en niveles de seguridad más altos. ¿Sí? Pero, en principio, por default, digamos, tienen un determinado nivel de seguridad. ¿Sí? Unix, Linux tienen nivel de seguridad C2 y con programas adicionales puede incrementarse el nivel de seguridad. En su momento se decía con programas producto, quiere decir que programas que yo compro para seguridad puedo incrementarle el nivel de seguridad. Pero bueno, el término que se utilizaba era programas producto. ¿Qué establece el nivel de seguridad C2? Básicamente, de mínima, haciéndolo simple, es si yo creo un objeto, pues intento hacer, yo usuario creo un archivo, yo soy el dueño del archivo. Y como soy el dueño del archivo, puedo establecer los permisos vinculados con ese archivo. ¿Qué quiere decir quién puede leerlo y quién no? ¿Sí? ¿Quién puede escribirlo y quién no? Y si fuera un ejecutable, ¿quién puede ejecutarlo y quién no? Eso lo determino yo, no lo determina otro usuario, lo determino yo, que soy el dueño del archivo. Acabo de compilar un programa, tengo un ejecutable, yo decido quién puede correrlo. ¿Sí? Eso es una característica que se tiene que preservar, sí o sí, digamos, ¿no? Para ser nivel de seguridad C2. Algunos niveles de seguridad más altos que C2 dicen, no, perfecto, vos creaste un archivo ejecutable o vos creaste un documento y por lo tanto vos podés decir quién puede leer este documento y quién no, si fuera C2. Pero como acá tenemos un nivel de seguridad más alto, lo que vamos a hacer es definir un rótulo para esta aplicación, para este documento, como por ejemplo categoría privado, solo gerentes, y después ver el resto de los usuarios, ¿sí? ¿Qué son? Y no importa si vos le das permiso o no, vos no le podés dar permiso, le podés dar permiso a aquellos que ocupan un nivel superior en la jerarquía de seguridad, pero nunca podés dar permisos a un nivel inferior. ¿Está bien? Por más que seas el dueño, ¿está bien? Eso sería un nivel de seguridad superior a C2. Cambio en C2 dice, no, con que vos seas el dueño, haz lo que quieras. ¿Sí? Es más, le permitís que el muchacho que es el hacker, que lea la información, y le da permiso, que lea, y después le quitas el permiso. Y ya está. ¿Sí? Y eso no hay inconveniente en un nivel de seguridad C2. Lo que sí se pretende que un sistema con nivel de seguridad C2 genere información de auditoría. Entonces, vos podés darle a quien quiera y sacarle a quien quieras el permiso, porque sos el dueño de ese objeto. Pero después te vamos a estar auditando a ver si efectivamente estás haciendo las cosas bien o no. ¿Ok? Bueno, por otro lado, imagínense esto, bueno, sobre todo pasaba antes, en donde cuando uno, los mainframes, cuando uno creaba un archivo, se le asignaba ya el espacio al archivo. ¿Sí? O sea, un archivo que tenía un determinado tamaño, ya tenía ocupado un conjunto de bloques. Bien, estoy hablando de un file system muy primitivo, ¿no? Pero se creaba el archivo, que tenía un nombre, por supuesto, que tenía un dueño, y se le asignaba un espacio en disco. Y se supone que mis programas después iban a escribir en ese disco, iban a escribir en ese archivo. ¿Sí? Pero ese espacio en disco quizás antes estuvo ocupado por otro archivo. ¿Ok? Entonces, en los viejos sistemas, al crear un nuevo archivo, supone que el administrador del sistema me creaba un archivo para mí. Me decía, este es tuyo, tiene tal nombre que vos me pediste y tiene tal tamaño que vos me pediste. Y yo escribí un programa que en lugar de escribir información con mis datos, leía los datos. Que en teoría el archivo estaba vacío, pero el archivo, ese espacio en disco antes fue ocupado por alguien. Entonces yo podía leer la información de el archivo, de los archivos que fueron creados en esos bloques de disco. ¿Ok? O sea, podía leer la basura que había quedado, correspondiente a otro archivo que en un momento se había borrado que pertenecía a otro usuario. ¿Sí? Pero yo de esa manera, pidiendo que se me asignen archivos y leyendo bloques que estarían sucios con información vieja, podía estar haciendo espionaje y leyendo información que por ahí no era para mí. Y bueno, en una de esas cazaba información reconfidencial. ¿Ok? Entonces, un sistema que trabaja con nivel de seguridad C2 no puede permitir eso. Lo que hay que hacer, antes de asignar esos bloques de datos al archivo, hay que borrarlos. ¿Sí? Hay que borrarlos con ceros binarios. ¿Se entiende? Todos los bytes están en cero, o sea que todos sus bits están en cero. ¿Sí? Se suele decir cerear el archivo. ¿Sí?
borrarlo, limpiarlo completamente y así se entrega el archivo. Y si vos querés leer eso, lee, pero no sirve para nada, ¿no? Lo mismo pasa con la memoria. Imagínate que en un sistema multiusuario hay muchos usuarios que están trabajando y algunos de ellos están editando documentos y eso. Por supuesto, el documento cuando está editado está copiado en algunas variables de mi programa que está cargado en memoria. Y en algún momento ese programa termina, ese espacio de memoria queda libre y después se le asigna a otro programa que comienza a ejecutar. Yo podría escribir un programa que declara una variable cualquiera, que sea una gran matriz, muy grande, y cuando arranca mi programa, en lugar de escribir en esa matriz con los datos que yo quiero, tomo la información que está en esa matriz y la empiezo a leer y guardarla en un archivo. ¿Por qué? Porque lo que me asignaron es memoria, esa memoria puede tener basura en teoría, me copio esa basura en un archivo para después analizarlo y ver a ver si pesqué algo que otra vez sea confidencial o que tenga cierto valor, ¿sí? En el caso que yo sea no sé, un hacker, ¿no? Entonces, la memoria, cuando se le entrega a un proceso, tampoco puede estar sucia, ¿sí? Tampoco puede tener rastros del programa que lo usó antes, ¿sí? Con la información que le pusieron antes. Entonces, se dice que también tiene que ser rellenada con ceros o cereada, ¿sí? De hecho, Windows, por ejemplo, tiene un proceso particular que lo que dice, terminaron algunos programas de ejecutar y dejaron la memoria así toda sucia, ¿no? Y lo que él hace es lanza un proceso, ¿sí? Que adicional al propio sistema operativo, que lee esos pedazos de memoria y los empieza a borrar de a uno, despacito, tranquilo, a su ritmo, ¿sí? Y deja, entonces, de toda la memoria libre, hay parte de esa memoria que ya fue limpiada, que ya está cereada, que ya está limpia como para entregar a cualquier proceso, y hay otra que este proceso que corre de fondo va analizando de a uno, por decir mucho apuro, y las va limpiando. ¿Ok? Bueno, el sistema operativo, como dice acá, tiene que asignar frames libres, pero esos frames, ese espacio en memoria, tiene que usar una técnica conocida como Zero Fill on Demand. Tiene que estar cereada, tiene que estar rellena de cero, tiene que estar limpia. ¿Sí? Bien. Cuando dice arranca un sistema, toda la memoria disponible está puesta dentro de esta lista de frames libres, ¿no? Al principio todo está libre y a medida que se va usando se van sacando frames de esta lista, que justamente esta lista es la estructura de datos que refleja el estado de la memoria, al menos de los frames libres. Y cuando un proceso quiere tomar un frame libre, se lo saca de acá, y cuando termina, se lo pone de nuevo acá. ¿Sí? Bueno, dice, ¿cuáles son los pasos en la paginación por demanda? Las distintas etapas, y este sería el peor caso, dice. Bueno, se produce la interrupción, que es la captura del sistema operativo. El sistema operativo preserva el estado, ¿no?, del proceso que estaba en ejecución, salva los registros de usuarios y el estado del proceso, determina que la interrupción fue un page fault, chequea si la referencia fue legal, ¿sí? O sea, si fue un acceso válido, o un acceso sí, a una página del programa o fuera del área del programa, ¿sí? Si fue legal, si fue válido, está perfecto. Entonces determina la ubicación de esa página en disco, que es la que tiene que traer, y hace la lectura desde el disco a un frame libre, ¿sí? Y se espera en una cola hasta que el dispositivo termine la operación de lectura, ¿sí? Se espera una cola hasta que se lea el requerimiento, ¿no? El requerimiento de lectura sea servido, dice. Se espera para que, bueno, en esa lectura hay que ir a buscar el dato al disco, entonces hay una operación que es mover las cabezas de lectura a escritura, si fuera un disco de los que rotan, ¿no?, un disco magnético, para que se posicione en el lugar, para que lea el sector o el bloque que contiene los datos. Eso se llaman, después lo vamos a ver en otro módulo que tratamos de dispositivos, que sería hacer un posicionamiento y después esperar que la cabeza de lectura y escritura pase por debajo del bloque que se quiere leer y entonces se lea, ¿sí? Y cuando se empieza a leer, se empieza a hacer la transferencia de la página al frame libre, ¿sí? Bueno, después de hacer esa transferencia, dice alocar la CPU al mismo usuario. En algún momento ya se cargó la página, hay que asignarle el procesador al mismo proceso, y ese proceso puede, bueno,
recibe una interrupción, dice el sistema de entrada-salida. Perdón. Mientras se está haciendo todo eso, se le asigna el CPU a otros usuarios, a procesos de otros usuarios. En algún momento la operación de entrada-salida termina, entonces se salva el registro del proceso que estaba en ejecución, se determina que la interrupción fue debido a que la operación en disco para leer la página terminó, se corrige la tabla de páginas, para mostrar cómo se encuentra la memoria, y ahora se espera que se le asigne el CPU al proceso en cuestión, al proceso que generó el primer payfault. Y para eso en algún momento se le transfiere el control, o sea, se restauran los registros de usuario, el estado del proceso y qué sé yo, y por supuesto la nueva tabla de páginas, y se reanuda la instrucción que terminó. ¿Sí? Acá, a pesar de que dice que es como el peor caso, todavía puede ser peor, que es cuando trata de cargar la página a memoria y no encuentra frames libres. Entonces tiene que hacer la gestión para obtener un frame libre. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales actividades en paginación por demanda? Dicen. Por un lado, la interrupción, el servicio de interrupción. ¿Sí? Tiene que ejecutar rápido. ¿Sí? Después, leer la página. Leer la página, como involucra una operación de entrada-salida, lleva mucho tiempo. Y después, restartear el proceso. ¿Sí? Esto debería ser una pequeña cantidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cada cuánto se produce un payfault? Un payfault se produce algunas veces, digamos, ¿no? Puede haber lo que se llama una tasa de payfault, un payfault rate, ¿sí? Que es un valor, es un coeficiente entre 0 y 1, que uno podría determinar, digamos, o podemos trabajar con supuestos, en donde decimos, si el payfault, si ese P, el valor de la tasa de payfault es 0, significa que no hay payfault, que se da en el 0% de las referencias a memoria, no sea nunca, ¿sí? Pero si P es igual a 1, significa que toda referencia a memoria ocasiona un payfault. Ese sería el super ultra caso horrible, ¿no? Porque cada vez que accede a una página, no está presente. Entonces hay que ir a buscarla, y después se vuelve a acceder a una página y no está presente, y así siguiendo, ¿no? Entonces toda referencia es un payfault. El 100% de las operaciones ocasionan un payfault. Entonces, la tasa de payfault puede ir entre 0% y 100%, o lo que sería igual un valor entre 0 y 1. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo me lleva a acceder a memoria? Porque antes, sin paginación por demanda, el tiempo de acceso a memoria era el tiempo que me decía lo que duraba el ciclo de memoria, X cantidad de nanosegundos. Sin embargo, ahora, cada vez que quiero acceder a memoria, no solo hay que hacer la traducción, para lo cual encontramos que la traducción se puede hacer muy rápido con esa memoria asociativa, que también es una especie de memoria caché, que se busca por contenido, forma paralela, y que en un ciclo de memoria, en esa memoria asociativa, se determina si está presente o no lo que se busca. Sí, para evitar el doble acceso a memoria, para acceder a la tabla de páginas y después acceder a la dirección física. ¿Sí? Sino que ahora tengo el problema de que cuando quiero acceder a la tabla de páginas me puedo encontrar con que se produce un payfault y hay que ir a buscar la página disco, ¿no? Entonces, si la P es la tasa de payfault, 1 menos P es el tiempo, es el porcentaje, es la tasa de no payfault, ¿sí? El complemento. ¿Sí? Si no se produce payfault, el tiempo que me lleva a acceder a la memoria es es el tiempo de acceso a memoria, nada más. ¿Sí? Ahora, puede ser, a esto habría que sumarle que se produzca un payfault, ¿sí? Que es P. ¿Sí? Y P hay que multiplicarlo por el tiempo que me lleva a gestionar un payfault. Gestionar un payfault es, por un lado tengo un overhead generado por el payfault, que significa básicamente todo este proceso, ¿no? El procesamiento del servicio, de servir la interrupción, ¿no? Y después hacer las operaciones de carga de la página, lo que acá dice swap page in, ¿sí? Y en caso de que haya que sacrificar una página, sacar una página de la memoria y grabarla en el backing store, porque es como desalojada de la página, porque ya no hay más lugar en memoria, hay que hacer un swap page out. ¿Sí? Ese tiempo hay que multiplicarlo por la por la tasa de payfault. ¿Se entiende? Y ese promedio, al final de cuentas es una especie de promedio ponderado,
por 1 menos P más P por este valor, me da lo que se llama el tiempo de acceso efectivo en el caso de paginación por demanda. ¿Sí? O sea, hay un conjunto, hay una tasa de no pagefall y todas aquellas referencias que no caen en un pagefall demoran en acceder el tiempo de acceso a memoria. Todas aquellas operaciones que caen en payfall demoran el tiempo especificado acá, ¿no? El payfall overhead más el tiempo de swap out y el tiempo de swap in. Y acá tenemos un ejemplo. Si el tiempo de acceso a memoria es de 20 milisegundos, ¿sí? Y el tiempo para procesar un payfall es de 8 milisegundos, bueno, 1 menos P por 200 más P por 8 milisegundos me da un determinado valor, ¿no? Bien. Si un acceso, dice, causa 1000 payfalls, este tiempo de acceso es de 8 puntos, reemplazando el valor de P, ¿no? Es 8,2 microsegundos. ¿Sí? Si, en cambio, la degradación es del 10%, para P cae en otro valor. ¿Sí? Entonces sería un payfall cada 400.000 accesos a memoria. Sí, la idea es determinar cuál es la tasa. Si hay mucho payfall, tengo un problema. Si hay poco payfall, los tiempos de acceso a memoria tienen mucho sentido porque se parecen al tiempo de acceso de 200 nanosegundos. Sí, digamos que es prácticamente como trabaja la caché, ¿no? Con el procesador, ya que usa un algoritmo de reemplazo, acá, algoritmo de reemplazo de paginación, y bueno, depende del algoritmo, aumentas un rendimiento, ¿no? Claro, exactamente. El algoritmo tiene que tratar de predecir de alguna manera. Puede Bueno, ser el de sacar PRU, una. FIFO. Claro, exactamente, a eso nos referimos, sí. El algoritmo lo que tiene que tratar de hacer es sacar una página que no se va a usar nunca más. Porque si saca una página que después se va a necesitar, o bueno, primero tuvo que Claro, sacarla, después tuvo que volver a falta el cargar. rendimiento. Sí, La idea es que de alguna manera el sistema lleve control de eso y sepa qué páginas, o trate de adivinar, trate de predecir qué páginas no se van a necesitar más. Y para eso necesitamos trabajar con un algoritmo de reemplazo de páginas, ¿no? ¿Sí? Para prevenir, como dice acá, la sobrealocación de memoria, y haciendo que la rutina de servicio del payfault, bueno, incluya el reemplazo de páginas, ¿no? Ahora, a ver, a medida que se necesitan páginas se van cargando memoria, ¿no? Esas páginas pueden contener instrucciones y otras páginas pueden contener datos, ¿sí? En general las páginas que contienen datos no contienen instrucciones. Las páginas que contienen instrucciones se supone que son páginas que solamente se van a leer para buscar instrucciones. Las páginas que contienen datos, bueno, se van a leer para leer esos datos o se van a escribir para modificar el dato. Cuando una página es modificada, se dice que esa página está sucia, ¿sí? O sea, la página se modifica, en realidad se modifica el contenido de un frame, ¿no? Donde reside la página. Entonces, eso que está guardado ahí en memoria no coincide con la información que está en el backing store. No es igual, porque se modificó. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es? Si hay que seleccionar una página víctima entre todas las páginas posibles, lo bueno sería seleccionar una página que que no haya sido modificada, que no esté sucia. Porque las páginas sucias hay que primero preservarlas en disco. Y las páginas que están limpias, coincide la copia que está en memoria con la que está en disco. ¿Está bien? Entonces el sistema tiene que saber cuáles páginas están, claro, sabe cuáles están cargadas en memoria y cuáles no, y de las páginas que están cargadas, tiene que saber qué páginas están sucias y cuáles no. ¿Sí? Esa sería la idea, para tratar de reemplazar solamente las páginas limpias, que no van a requerir hacer una grabación primero en el backing store para después desalojar ese espacio y cargar la nueva página. ¿Sí? Bueno, vamos a ir un poco al grano.
¿Sí? ¿Cómo funcionaría el tema del reemplazo de página? Después de que se genera la interrupción, el sistema operativo tiene que encontrar la ubicación de la página en disco, la que tiene que cargar a memoria, pero para poder cargarla necesita un frame libre. Si existe un frame libre, listo, ya está, solucionado el problema, lo usa y se acabó la historia y sigue con el proceso que conocíamos antes. Si no hay frame libres, tiene que usar algún algoritmo de reemplazo de páginas para seleccionar a quién va a sacar por la fuerza. Por eso se llama seleccionar una página víctima o un frame que es víctima, ¿no? Y si esa página pues, que está cargada en memoria está sucia, es necesario escribir eso a disco. ¿Sí? O sea, el trabajo es doble. No solo hay que leer algo, sino hay que escribir primero algo. ¿Sí? Bueno, después el proceso más o menos es simple, traer la página que se necesita al frame que se encuentra ahora libre y actualizar la tabla de páginas y también la tabla que describe los frames, ¿no? Y continuar con el proceso ya arrancando la instrucción. Bien, este sería más o menos el cambio, ¿no? Lo que pasaría. Bueno, ¿cómo se estudian los algoritmos de reemplazo de páginas? ¿Sí? Bueno, por un lado, voy a ir directamente para estudiarlo en forma teórica. Lo que se hace es, se supone, se trabaja sobre lo que se llama una cadena de referencia. Supongo que tengo un proceso que está ejecutando. Sí, por ahí se analiza para un solo proceso nada más. Un proceso está ejecutando, un proceso tiene cargadas varias páginas y otras no están cargadas. Y a medida que va ejecutando va haciendo referencia a páginas. La lista de todas las páginas referenciadas en el tiempo, ordenadas por tiempo, me determina lo que se llama una cadena, me define una cadena de referencia. Una cadena de referencia para esta corrida de este proceso. ¿Sí? Que por ahí este proceso vuelve a correr de nuevo más tarde y la cadena de referencia es distinta porque en el medio dice if tal cosa, entonces bifurca una posición de memoria que no es las páginas que están acá, sino son otras páginas. ¿Ok? Por eso esto es bastante teórico, ¿no? Pero por lo menos me sirve para analizar los distintos algoritmos de reemplazo de páginas. Entonces, supongamos que este programa hizo referencia a la página 7, después la 0, después la 1, después la 2 y así siguiendo. ¿Está bien? Vamos a pasar esto. Primer algoritmo de reemplazo de páginas. ¿Sí? Se llama, bueno, FIFO, First In, First Out. ¿Qué quiere decir? Que voy a cargar. Mi programa va a hacer referencia a todas esas páginas. Para poder ejecutar esas páginas tienen que estar cargadas en memoria o tienen que ser cargadas. Y bueno, quizás alguna me genere algún page fault. Partimos de la idea de que por algún tipo de asignación de memoria, a este proceso le dieron solamente 3 frames. ¿Sí? Tengo solamente 3 frames de memoria que están disponibles para que use mi programa. ¿Sí? Y tengo esta cadena de referencia que hace referencia a muchas páginas, ¿no? La 7, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y ya no se repiten más. O sea, tengo 6 páginas distintas, me parece. De 0 a 7, pero no está ni el 5 ni el 6. ¿Sí? Bueno, entonces tengo 3 frames. Por lo tanto, solo 3 páginas pueden estar en memoria por proceso a la vez, ¿no? Entonces analizo la cadena de referencia. Digo, al principio toda la memoria esa que me asignaron está disponible. ¿Sí? O que podría llegar a usar máximo 3 frames. Está disponible. Entonces hay una referencia a la página 7. No está presente en memoria, se carga en memoria. ¿Sí? Ese es el estado de la memoria en el instante que se hace referencia a la página 7. Fíjense que está un poquito desplazado, como indicando que después de la referencia a la página 7 se genera un page fault y se carga la página 7. ¿Sí? A continuación, la referencia a la página 0. Tampoco está presente en memoria, se genera un page fault y se vuelve a cargar. Ya llevamos 2 page fault. Hay una referencia a la página 1. Entonces, otra vez un page fault, un tercer page fault y se carga la página. En ese orden de memoria, en los frames que le asignaron a este proceso, me queda 701. Después de una referencia a la página 2. La página 2 no está presente en memoria y para colmo no tengo espacio en la memoria que tengo como disponible, ¿no? Entonces hay que reemplazar alguna página. Y ahí entra el criterio o el algoritmo de planificación, ¿no? El de manejo de page faults. Entonces se saca la página que primero ingresó. Por lo tanto, hay que sacar la página 7.
me queda 2, 0 y 1 en la memoria. Después hay una referencia a la página 0. La página 0 está presente en memoria, o sea que la memoria no sufre cambios. Por eso queda como ese hueco ahí en blanco. En realidad es repetir lo que está en la columna anterior, ¿no? Sigue estando 2, 0 y 1. Después hay una referencia a la 3 y se saca la 0. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras que ingresó. ¿Sí? Primero ingresó la 7 y ya se sacó, después se ingresó la 0 y ahora se saca la 0. Me queda 2, 3, 1. Pero lamentablemente, o sea, la mala suerte es que después hay una referencia de nuevo a la página 0. Qué bueno hubiera sido que se hubiera quedado, ¿no? Pero bueno, se sacó por el algoritmo FIFO y ahora al cargarse la página 0, desplaza, selecciona como víctima a la página 1. Bueno, y así siguiendo. ¿Sí? En todos los lugares donde aparece ese vectorcito con la posición de memoria, se produce un payfault, y en todos los lugares que está en blanco se supone que no hay payfault. ¿Sí? Por lo tanto, hay un número de payfaults interesante, 15 payfaults. ¿Sí? Entonces acá me dice, abajo dice, que hay una anomalía que se presenta en este algoritmo, o sea, un comportamiento extraño. ¿Sí? Uno supone que si en lugar de trabajar con 3 frames, trabajo con 4 frames, tengo la posibilidad de tener 4 frames en lugar de 3, o sea, tengo mucho payfault, eso me está generando problemas, compro más memoria y tengo ahora 4 frames. Eso va a hacer de que se generen menos payfault, porque tengo memoria. ¿Sí? Sin embargo, según cómo venga la cadena de referencia, algunas veces, a pesar de tener un poco más de memoria, se generan más payfault. ¿Sí? Eso se llama la anomalía de Bilady o de Belady, como quieran llamarlo, ¿sí? Porque don Bilady fue el que diseñó, que encontró esa anomalía, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿qué sucede? Estamos reemplazando muchas páginas solo por el hecho de que ingresaron primero, porque esa es la lógica que sigue este algoritmo, pero no tiene en cuenta si fueron referenciadas o no. ¿Sí? Para implementar esto solamente uso una cola FIFO, ¿sí? Del orden que representa el orden de llegada o el orden de referencia a las páginas. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo sería la anomalía de Bilady, si tenemos un solo frame, si tenemos 2 frames, si tenemos 3 frames, ¿sí? ¿Cuántos payfaults tenemos? Y lo que encuentra es que para determinadas trazas, no para todas, sino para ciertas trazas, para ciertas cadenas de referencia, las cadenas de referencia también se suelen llamar traza. Bueno, acá dice, si tengo un solo frame, 12 payfaults, si tengo 2, también 12, si tengo 3, produce 9, pero si tengo 4, produce 10. ¿Sí? Después voy agregando más memoria y esto el número baja o se mantiene constante, pero acá en este caso subió. Y esa sería como la anomalía, ¿no? Lo que uno no esperaría que suceda, pero sí puede suceder. Otra vez, según la traza, no siempre. Bueno, otro algoritmo que se suele utilizar, y este es un algoritmo súper teórico, y que solamente para comparación de la efectividad que tienen otros algoritmos, es el algoritmo óptimo, que básicamente lo que dice es, el algoritmo óptimo, dada la traza, cuando tiene que hacer un reemplazo de páginas, se fija en la traza hacia adelante, ¿sí? De hecho, más hacia el final de la traza, de la cadena de referencia, y selecciona aquella página que no va a ser usada nunca más o va a ser usada muy, muy tarde. ¿Sí? Bueno, este algoritmo se llama óptimo porque lo que hace es, al tener ese criterio y poder hacer ese análisis a futuro, como sabe qué es lo que no se va a ocupar o qué no se va a ocupar por mucho tiempo, es un algoritmo teórico y es el mejor algoritmo posible, pero requiere conocimiento del futuro. ¿Sí? O sea que es teórico. Bien, entonces acá dice, bueno, esta es la cadena de referencia otra vez, la misma. Tenemos otra vez 3 frames y vienen 7, 0 y 1. Y después cuando viene el 2 dice, bueno, ¿qué vamos a seleccionar? Aquel que no se va a usar pronto. ¿Entre qué? ¿El 7 se va a usar pronto? No, parece que no. ¿El 0 se va a usar pronto? Sí. ¿Y el 1? Y también. ¿Sí? Entonces se saca el 7 porque no se va a usar por mucho tiempo. Entra el 2, queda 2, 0, 1. Después viene el 0, no hay problema. Después viene el 3. Se produce otra un payfault. ¿Cuál de estos no se va a usar pronto? El 0 se va a usar inmediatamente, el 2 se va a usar más o menos pronto, y el 3 falta un poco más, viene después. Así que por eso, perdón, el 1 viene mucho más tarde, por eso se saca el 1. Y así siguiendo, ese es el criterio.
¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es que hay menos page faults, hay 9. Esa es la cantidad de page fault entonces óptima para esta cadena de referencia y para esa cantidad de frames. ¿Sí? Disculpe, profe. Cuando se refiere a teórico, esto no se lleva a la práctica entonces, Esto, ¿no? claro, esto no se puede llevar a la práctica. Ah, listo. ¿Sí? O sea, tenés un algoritmo, el anterior, que nos dio 15. Para esta traza y con esta configuración de memoria, ¿no? Y acá nos da 9. Bueno, si encuentro otro algoritmo que me da 10, 11, digo, uy, qué bueno, está más cerca de lo óptimo. Yo sé que nunca me va a dar 8. Ah, perfecto. Se usa para comparar nada más los otros Se usa algoritmos. como una medida de comparación. Listo. Bien. El algoritmo que se utiliza habitualmente y casi en prácticamente todos los cachés es este, que es súper conocido, que se llama LRU. ¿Sí? Que significa Least Recently Used. Eso significa el menos recientemente usado. O sea, acá hay la cadena de referencia y aparece el 7. No está, se carga. Aparece el 0. No está, se carga. Viene el 1, no está, se carga. Ahora viene el 2. ¿Sí? De todos los que están cargados en memoria, ¿cuál es el que hace más tiempo no se referencia? No se usó. Bueno, el que recién se referenció fue el 1. Entonces el 1 no lo saco. Anteriormente a eso se referenció el 2, el 0. Tampoco lo saco. El que, de todos estos, el que hace más tiempo no se referencia es el 7. Por eso pone el 2 sacando el 7. ¿Sí? Bueno, ahí coincide con el FIFO. Coincide, pero accidentalmente, digamos, ¿no? De casualidad. Porque el criterio de reemplazo es otro. Después viene el 0, está presente. Después viene el 3. ¿Y qué va a reemplazar? Al menos recientemente usada. Por eso no va a reemplazar ni al 0 ni al 2, porque fueron recientemente usados. Va a reemplazar al 3. Perdón, va a reemplazar al 1. Porque entre todo lo que está en memoria es el menos recientemente usado. ¿Sí? El que está justo antes es el más recientemente usado. ¿Sí? Y el que está más lejos es el menos recientemente usado. Bueno, y así siguiendo hasta el final, ¿no? Y esto genera 12 page faults. ¿Está bien? O sea, parece ser un buen algoritmo, está bastante bueno el criterio de seleccionar el menos recientemente usado. ¿Y por qué selecciona el menos recientemente usado? Porque presupone que aquello que no se usa ya no se va a usar nunca más. Aquello que hace mucho no se usa ya no se va a usar nunca más. Entonces me conviene sacarlo. ¿Sí? Porque el que se usó recientemente, por este principio de localidad de los programas, es probable que se ejecute, se necesite nuevamente, pronto. En cambio, si hace mucho no se usa, entonces conviene sacarlo, porque lo más probable es que nunca más se utilice. Porque ese programa que estaba utilizando, porque esa parte del programa que ejecutó ya no va a volver a ejecutar, porque quedó en otra localidad. Bien, está buenísimo, ¿no? Como algoritmo parece que está bastante bueno, como idea, pero ¿cómo hacemos para llevar control de cuál es el menos recientemente usado? Claro, tiene que tener un seguimiento, sí o sí. Claro, tenés que ponerle, digamos, como si fuera una especie de timestamp, una estampilla de fecha y hora a cada frame para saber cuándo fue accedido. Y cuando estás en la duda de cuál sacás, recorres todos esos frames y decís, a ver, el menos recientemente usado fue tal con respecto a otro. Sería un montón de información a guardar en cada referencia y un montón de información a analizar en el momento de seleccionar la víctima. Sería carísimo. Carísimo en tiempo en costo de tiempo, digamos, ¿no? Y de recursos. No, está buenísima la idea, pero impracticable la aplicación así directa. ¿Está bien? Entonces, existen varias implementaciones. Nosotros vamos a ver una, ¿sí? Que básicamente consiste, vamos a ver acá, algoritmos. Contar con un bit de referencia, o sea, a cada página asociarle un bit. ¿Sí? Entonces, cuando mi programa hace referencia a una página, más allá de que cada página dice en qué frames, en la tabla de páginas dice en qué frame se encuentra, además dice si la referencia es válida o no, además debería decir si fue recientemente utilizado o no. ¿Sí? Y lo que va a decir inicialmente es que no fue referenciada, un 0, y si es referenciada, cambia ese bit por un 1.
¿Sí? Entonces imagínense, en un momento dado, todas las tablas de páginas, todas las entradas de todas las tablas de páginas, en ese bit de referencia tienen un 0, como indicando, ninguna fue accedida. Y a partir de ese momento, no sé, se ponen en ejecución los distintos procesos que van accediendo a distintas páginas. Entonces algunas páginas van a ser referenciadas y otras no. ¿Sí? Y eso pasa constantemente. Hasta que un proceso cualquiera trata de hacer una página y la página no está presente. Payfall. Entonces el sistema analiza cuántos frames hay libres y dice, no, no hay libres. Uy, hay que seleccionar alguno de los frames. ¿Cómo es? Hay que seleccionar una página víctima. ¿Cómo seleccionamos? Bueno, lo que hace es, al menos tiene dividido a todas las páginas posibles de todos los programas en dos grandes grupos. Los que últimamente fueron referenciados, que tienen ese bit en 1, y los que no fueron referenciados. ¿Sí? Y de los que no fueron referenciados, va a seleccionar alguna página víctima. De los que fueron referenciados, incluso, si lo selecciona, tiene que saber si ese acceso, si fue referenciado por un acceso, si fue modificado o no, porque esos deberían preferentemente no ser elegidos como páginas víctimas. Y aquellos que sí fueron referenciados, pero no fueron modificados, bueno, quizás puedan ser elegidos como páginas víctimas. Pero las mejores víctimas posibles caen del otro lado, del lado de las páginas que no tienen ese bit en 1, que lo tienen en 0, que no fueron referenciados. ¿Sí? Porque si no fueron referenciados, desde la última vez que todos estos bits de referencia se pusieron en 0, quizás nunca más sean referenciados. Es por supuesto una aproximación bastante grosera, divide al universo, al universo de páginas, digo, del universo de páginas cargada de memoria, o sea, de frames usados, en dos grandes grupos, usados y no usados. La idea es seleccionar de los no usados. ¿Sí? Bien.